Sócrates nació en Atenas, donde vivió los dos últimos tercios del siglo V a.C. Fue un filósofo griego, hijo de Sofonisco, de profesión cantero y de Feinarate, comadrona. Cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire sin reprimirle sus impulsos. Filosofía o doctrina. Utiliza un método o camino personalizado, la mayéutica. Preguntas que al apoyarse cada una de ellas en la respuesta facilitada, permite al interlocutor profundizar personalmente el problema considerado. Preocupación central de Sócrates, la interrogación con la que aguijonaba a sus conciudadanos es la ética. Interrogaba al hombre sobre el hombre. Reflexión ética como autoconciencia. Su divisa era la máxima: conócete a ti mismo. Conocerse es salir de sí mismo para aprender. De Sócrates aprendemos especialmente la coherencia. Enseñaba lo que vivía y prefirió la muerte a renunciar a sus convicciones. Mayéutica. Exigencia muy precisa. La búsqueda de la claridad se alcanza con precisión en las nociones y este es el procedimiento de las ciencias. Sócrates confronta con preguntas y respuestas al hombre con su ignorancia para forzarlo a saber. Este método impone la necesidad de un conocimiento científico de las cosas. Decía: solo sé que nada sé. Conclusiones de la pedagogía socrática. La ética es tanto más personal cuanto más cerca está lo universal. El hombre no puede conocerse a sí mismo, no puede ser autoconsciente sin conocer con precisión, con rigor de la ciencia, el mundo y la sociedad que lo rodea. La ciencia siempre tiene una incidencia ética al crear un espacio para el hombre, espacio en el cual éste se conocerá y obrará en consecuencia. La ética y la ciencia no solo son complementarias, sino que además tienen un punto de vista en común que las hace solidarias, las nociones universales. La unidad y la fundamentación de estos dos aspectos es la obra de razón crítica. La ética y la ciencia se alejan de las fluctuaciones de los gustos, precisiones, ideologías y políticas. Sócrates murió en el año 399 a.C. Lo obligaron a beber cicuta, veneno. Platón, filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia nobilísima y de la más alta aristocracia. Conoció a Sócrates cuando tenía cerca de 20 años y siguió su enseñanza. El trato que mantuvieron durante casi 10 años influenció notablemente su carrera filosófica. Fundó su propia academia, al que llamó Eliseo, precursora de las universidades actuales. Aportes a la educación. La educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. La educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia. La educación del individuo. Educación, proceso de transmisión y asimilación de costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad incorpora a quienes se integran a ella. Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, a descubrir lo que hay detrás. Dualismo antropológico. Para Platón el hombre es su alma y el cuerpo no es sino una morada transitoria a la que se accede para espiar una culpa. El hombre es su alma y el alma es primordialmente razón. El mito de la caverna. Metáfora usada por Platón para expresar la condición humana, donde define al hombre como dualidad entre alma y el cuerpo. La primera se encuentra prisionera en la segunda. La caverna representa la cultura, la cual nos tiene sumergidos en la ignorancia. Solo algunos cuantos se atreven a desafiar e ir más allá de las sombras que presenta aquella caverna. Pero muchas veces esa ignorancia nos aferra tanto que nos impide ser libres e ir en busca de la razón. Educación. Platón propone: no se puede obligar a nadie a aprender, ni podemos abrir las cabezas para meter los conocimientos en ellas. Solo se puede mostrar el camino para que cada cual piense por sí mismo. ¿En qué consiste la función política y social de la educación? En formar a los gobernantes, educándolos en el amor a la verdad y el bien, y el dominio de las pasiones. Como el alma se debe guiar por la razón, el cuerpo social debe dejarse guiar por lo que tiene la razón. Educar a los guardianes y soldados, quienes son necesarios para la subsistencia del Estado, estando en peligro en su misión de los filósofos. Como la educación en la niñez, en su más temprana infancia se educa en valores por medio de los relatos y fábulas, amor a la verdad y al bien y a la justicia. Considera necesarios los juegos y mantener un equilibrio en el trato hacia los niños. Plan curricular. Enfatizar en la gimnasia, baile y lucha y la música es considerada como un medio privilegiado de educación siempre que sea música selecta. La educación es generalizada, obligatoria, incluyendo a las mujeres que incluso deben aprender a manejar armas.
La enseñanza de las letras comienza a los 10 años y enfatizan en gimnasia y música, 10 a 20 años. De los 20 a los 30 años se desarrolla el estudio de las ciencias, matemáticas, geometría, astronomía. ¿Qué pasa después de los 30 años? Se aprende la dialéctica durante 5 años. ¿Qué sigue el aprendizaje de la dialéctica? De los 35 a los 50 se da el retorno a las cavernas y terminando este proceso una persona estaba lista para gobernar. ¿Qué otros cambios se dieron? Siendo una educación impartida por clases en las 2 etapas de la vida de Platón, en la primera los hijos eran hijos del Estado y no de sus padres. De hecho eran creados por las hayas, no se permitía el matrimonio y se dio en la comunidad de mujeres. La segunda etapa de Platón, su vejez, se vuelve el matrimonio. Aunque los hijos siguen siendo de Estado, se educa a los hombres y a las mujeres por igual. Los niños con discapacidad se deben dejar morir y los desviados sociales se pueden incluso condenar a muerte. La educación según Aristóteles, 384 a 322 a.C. Características principales de su filosofía: creó un movimiento filosófico científico basado en la experimentación, creó un nuevo concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre, enfatiza la libertad democrática, creó un nuevo contexto de la metafísica, revolucionó la teoría del conocimiento. Plan educativo de Aristóteles: infancia, periodo de crianza, formación de hábitos, hasta los 5 años sin lecciones ni quehacer obligatorio, control de las experiencias, desarrollo de los buenos hábitos, de 5 a 7 años profundización de los hábitos, de los 7 años a la pubertad, periodo de educación pública, asignaturas, gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Educación liberal, impartidos en los liceos asignaturas, matemática, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. Importancia del plan educativo liberal: materialización de la contemplación ociosa, la música como elemento vital en la educación liberal. Música contribuye a la formación del carácter, purificación emotiva o catarsis. Legado educativo de Aristóteles: método del razonamiento inductivo, lógica, método inductivo, analítica, base de otros métodos, didáctica centrada en procesos, superaprendizaje, conocimiento definitivo. Liceo: educación intelectual, educación física, educación moral y política. Ciudadanos virtuosos y felices que manifiesten vida contemplativa en el estado ideal. Educación liberal: utilización del tiempo libre, gimnasia, música, artes, deportes, combatir el ocio. La educación para toda la vida: la educación nunca termina, es un proceso de perfeccionamiento y por lo tanto este proceso nunca acaba. La educación dura tanto como dura la vida de una persona.